Recuerdo el momento exacto en que colgué el teléfono después de hablar con Rodrigo. Eran las 7:15 de la tarde. El sol de otoño todavía dibujaba franjas largas sobre el parquet de mi oficina, y yo tenía en la mano un vaso de agua que no había bebido en la última hora. Rodrigo Salinas llevaba 15 años siendo mi abogado, y en todo ese tiempo jamás me había dado una instrucción como aquella. «Llama a tus padres esta noche», me había dicho, con esa voz pausada que usaba cuando algo era importante de verdad. «Diles que perdiste el dinero. Diles que lo perdiste todo». Hice una pausa, esperando que completara la idea, y él lo hizo. «Confía en mí. Lo que saben, o creen saber, puede destruirte antes de que podamos protegerte. Necesitamos que hablen primero». No era una petición, era una estrategia. Me senté frente al escritorio, apoyé los codos sobre la superficie de roble y respiré despacio. Afuera, la ciudad seguía su ritmo. El tráfico, las sirenas lejanas, el murmullo constante de millones de personas que no sabían nada de mí ni yo de ellas. Y yo tenía que marcar el número de mis padres y decirles que había perdido $20 millones. No porque fuera verdad, sino porque lo que Rodrigo sabía, y lo que yo también sabía, cambiaba absolutamente todo. Permíteme explicarte cómo llegué hasta ahí. No de golpe, despacio, como ocurren las cosas que de verdad importan. Crecí en una familia donde el éxito tenía una sola forma visible. Mi padre, Ernesto Vidal, había construido una empresa de importación de maquinaria agrícola que durante 20 años fue el orgullo de la región. Mi madre, Consuelo, administraba las finanzas del hogar con la misma eficiencia con que administraba las apariencias sociales. Teníamos una casa grande en un barrio que todos conocían. Veraneábamos siempre en el mismo lugar, y mis padres sabían exactamente cuánto valía cada cosa que poseían, incluidas las personas, especialmente las personas. Mi hermano mayor, Sebastián, era el heredero natural de todo eso. 8 años mayor que yo, graduado con honores en administración de empresas, encantador con los proveedores y con los clientes, siempre con la corbata bien anudada y las palabras exactas en el momento correcto. Desde pequeño entendí que Sebastián era el tipo de hijo que mis padres sabían cómo leer. Yo era el otro tipo. No es que me trataran mal. Me querían, estoy seguro de eso. Pero me querían de una manera que requería que yo fuera comprensible para ellos. Y yo, desde muy temprano, dejé de serlo. A los 16 años ya leía sobre mercados financieros internacionales. A los 18 me había suscrito a 3 publicaciones especializadas en análisis de riesgo que llegaban por correo y que mi madre guardaba en una pila al lado de la puerta, sin abrirlas, como quien guarda cartas de un idioma que no habla. Cuando anuncié que estudiaría ingeniería financiera en lugar de unirme a la empresa familiar, mi padre asintió con una lentitud que era, en sí misma, una forma de decir que había decepcionado sus expectativas sin llegar a cruzar la línea de la indignación declarada. «Tú siempre con tus cosas raras», me dijo mi madre aquella noche, y lo dijo sin crueldad, que era exactamente lo que lo hacía doler. Me fui a la universidad. Estudié, trabajé, me equivoqué, aprendí. Terminé la carrera con el mejor promedio de mi generación. Conseguí una beca para un máster en Londres. Pasé 2 años en Europa aprendiendo cómo funcionaban los mercados de capitales, desde adentro. Cuando volví, tenía 26 años. Un portafolio de conocimientos que ningún miembro de mi familia podría haber descrito con precisión y una claridad absoluta sobre lo que quería hacer. Monté una firma pequeña de gestión de activos con 2 socios que había conocido en el máster. No pedí dinero a mi familia. No lo mencioné siquiera. ¿Por qué? No fue orgullo, o no solo fue orgullo. Fue que había aprendido algo sobre mí mismo durante esos años lejos. Yo funcionaba mejor cuando nadie me observaba, cuando no había nadie esperando que fracasara para tener razón, ni nadie esperando que triunfara para reclamarlo como suyo. Trabajé en silencio. Cometí errores en silencio. Aprendí en silencio. Y crecí en silencio. Mi familia, mientras tanto, siguió hablando de mí como del hijo que se había ido a hacer sus cosas, con ese tono que mezclaba el afecto genuino con una condescendencia suave y constante. En las reuniones familiares, las conversaciones serias eran con Sebastián. Mí me preguntaban cómo me iba en el trabajo, con la misma entonación con que se le pregunta a un adolescente cómo le va en el colegio. Mi cuñada, Elena, una vez me explicó con toda la amabilidad del mundo que el mundo de las finanzas
era muy volátil y que ella y Sebastián preferían la solidez de los activos físicos. Asentí. No dije nada. Lo que ellos no sabían era que para ese momento mi firma gestionaba un portafolio de activos institucionales que superaba los $80 millones, que teníamos contratos con 3 fondos de pensiones, 2 aseguradoras y un fondo soberano de inversión. Que mis socios y yo habíamos desarrollado una metodología de análisis de riesgo que había sido citada en 2 publicaciones académicas y que estaba siendo considerada por una entidad reguladora internacional como referencia para nuevos estándares del sector. No lo decían en las revistas que mi familia leía. No aparecía en los periódicos locales. Y yo jamás lo mencioné. Simplemente seguí siendo, para ellos, el hijo menor que hacía sus cosas raras. La primera señal de que algo iba a cambiar llegó 9 meses antes de aquella llamada con Rodrigo. Mi empresa había sido seleccionada para participar en el proceso de evaluación de una licitación pública de enorme relevancia. La gestión de los fondos de reserva de una entidad gubernamental, cuyo nombre, por razones que quedarán claras, prefiero no mencionar aquí. Era una licitación que había generado expectativas en todo el sector. El LACT contrato valía, en términos de comisiones proyectadas a 5 años, algo cercano a los $40 millones. No era el único interesado. También estaba en el proceso, entre otros, un consorcio financiero cuya empresa matriz pertenecía, en un 28%, a la familia Vidal. A mi familia. Concretamente, a mi hermano Sebastián, que había diversificado el negocio familiar durante los últimos años y había entrado, con socios que yo no conocía personalmente, en el mundo de la gestión de inversiones. No con mucho rigor técnico, descubrí después, pero sí con mucho capital relacional. Con conexiones. Con el tipo de apellidos que abren puertas. Me enteré de su participación en la licitación de manera casual, a través de un conocido común del sector, 2 semanas después de que nosotros presentáramos nuestra propuesta técnica. No lo busqué. No lo provoqué. Simplemente estaba ahí, como una de esas coincidencias que en realidad no son coincidencias, sino el resultado lógico de que 2 trayectorias que parten del mismo punto acaben cruzándose. Informé a mis socios esa misma tarde. Nos reunimos durante 3 horas. Evaluamos la situación desde todas las perspectivas posibles. Al final, la conclusión fue unánime. No había nada que hacer, salvo seguir adelante con los procedimientos establecidos y asegurarnos de que todo lo que hacíamos fuera impecable, transparente, documentado, que nadie pudiera señalarnos ni por exceso ni por defecto. Llamé a Rodrigo esa noche. No, para pedirle consejos sobre qué hacer, sino para informarle de lo que ya habíamos decidido hacer. Escuchó, hizo algunas preguntas, tomó notas y luego dijo algo que no olvidé. Bien, pero recuerda que lo que tú no hagas, otros lo harán. Prepárate para eso. El proceso de licitación duró 4 meses. Durante ese tiempo, el consorcio en el que participaba Sebastián hizo lo que Rodrigo había anticipado, no de manera tosca ni obvia. Lo hicieron con elegancia, que es la forma más difícil de combatir. Primero llegaron a nosotros a través de intermediarios, con un planteamiento que presentaron como colaboración estratégica, pero que en el fondo era una propuesta para retirarnos del proceso a cambio de una participación minoritaria en el contrato resultante. Lo declinamos por escrito, con argumentos técnicos, sin mencionar ninguna consideración personal. Después empezaron a circular, en ciertos círculos del sector, comentarios sobre nuestra firma. Nada concreto, nada verificable. Del tipo he escuchado que tienen problemas de liquidez, o dicen que uno de los socios tiene un pasado complicado. Rumores, básicamente, del tipo que no dejan rastro, pero que se adhieren a las conversaciones como polvo. Documentamos cada instancia que pudimos rastrear. Y luego vino lo que yo había estado esperando, aunque esperarlo no lo hacía más fácil de recibir. Mi madre me llamó un domingo a mediodía. Empezó con las preguntas de siempre: cómo estaba, si comía bien, si había hablado con mi tía que estaba enferma. Y luego, con esa transición aparentemente natural que en realidad era perfectamente calculada, mencionó que había hablado con Sebastián sobre el trabajo de los dos, y que Sebastián le había dicho que yo estaba participando en una licitación importante, pero que, al parecer, mi empresa no tenía la capacidad financiera necesaria para respaldar ese tipo de contrato. ¿Es verdad eso, Andrés?, me preguntó.
no con alarma, con esa mezcla de preocupación y anticipación de la razón que yo conocía bien. No, le dije, no es verdad. Sebastián dice que... Mamá, la interrumpí con suavidad. Sebastián no tiene acceso a los estados financieros de mi empresa. Lo que te ha dicho es especulación. Hubo una pausa. Bueno, él tiene mucha experiencia en esto ahora. Colgué con cortesía. Me senté en mi sillón de la oficina y miré el techo durante varios minutos. No con rabia, con algo más parecido a la claridad de quien acaba de ver confirmado algo que ya sabía. 2 semanas después, la licitación fue adjudicada. A nosotros. El proceso de evaluación había sido riguroso, externo e independiente. Nuestra propuesta técnica era superior en 16 de los 20 criterios evaluados. Nuestra solidez financiera, auditada por una firma internacional de tercera parte, era incuestionable. La decisión fue unánime entre los evaluadores. La notificación llegó un martes por la mañana. Mis socios y yo nos dimos la mano en silencio. Luego alguien abrió una botella de agua con gas que teníamos en la nevera de la cocina y brindamos con vasos de plástico. Así fue nuestra celebración. Después volvimos al trabajo porque había cosas urgentes que hacer. No le dije nada a mi familia. Lo que sí ocurrió, y aquí empieza la parte que Rodrigo había estado anticipando durante meses, fue que el consorcio perdedor impugnó el proceso. Era su derecho. Lo hicieron alegando irregularidades en el criterio de evaluación, lo cual era procedimentalmente válido, pero técnicamente infundado. Rodrigo me llamó esa misma tarde. Comienza ahora la parte difícil, dijo. Tenía razón. La impugnación desencadenó una revisión administrativa que, aunque no tenía ninguna posibilidad real de prosperar, sí generaba ruido. Y el ruido en el sector financiero tiene un precio. Los rumores que antes circulaban como susurros adquirieron cierta legitimidad de apariencia por el simple hecho de que había un proceso abierto, aunque ese proceso no tuviera sustento. Durante ese periodo, los comentarios de mi familia se intensificaron. Mi padre me llamó una tarde para decirme, con tono preocupado pero firme, que Sebastián le había contado que mi empresa estaba metida en un lío legal, que si yo necesitaba un abogado bueno, él podía hablar con el de la empresa familiar, que era muy competente, que si necesitaba dinero para cubrir los gastos legales, que hablara con él sin vergüenza. Yo entiendo que quizás te lanzaste demasiado rápido a algo para lo que todavía no estabas preparado, me dijo. Esas cosas pasan. Lo importante es la familia. Escuché todo. Respiré. Gracias, papá. Estoy bien. ¿Seguro? Sebastián dice que... Papá, Sebastián y yo somos competidores en este proceso. Lo que te dice sobre mí no es objetivo. Silencio. Andrés, Sebastián es tu hermano. Lo sé. Rodrigo me llamó 3 semanas después con información que había obtenido a través de los canales legales del proceso de impugnación. Parte de la documentación presentada por el consorcio para sustentar sus alegaciones contenía datos sobre mi empresa que no eran públicos, datos que solo podían haber obtenido de alguien con acceso a información interna o confidencial. Rodrigo había identificado el origen probable. Era una fuente muy cercana a mí. Me tomó 2 días aceptar lo que aquello significaba, no porque no lo creyera, sino porque creerlo requería reorganizar años de interpretaciones que yo había elegido mantener cómodas. Alguien de mi entorno familiar había filtrado información a los competidores. No sobre mí personalmente, sobre mi empresa. Información financiera que, en el contexto de la impugnación, podría haberse usado para cuestionar nuestra capacidad de cumplir con el contrato. No había funcionado, porque nuestra situación era sólida y los datos estaban mal interpretados o eran incompletos. Pero el intento había sido real. Rodrigo lo puso en términos legales, fríos y precisos. Podíamos demandar. Teníamos evidencia suficiente para iniciar un proceso por competencia desleal y revelación de información confidencial. Podíamos ganar. Y ganar significaría consecuencias reales, legales y financieras para las personas responsables. Fue entonces cuando me dio la instrucción que abre esta historia. Antes de hacer nada, me dijo, necesito que sepas exactamente con quién estás tratando. Llama a tus padres. Diles que perdiste el dinero, que la licitación salió mal, que estás en problemas. Escucha lo que dicen, escucha lo que no dicen. Escucha quién te llama primero y quién espera. Y luego,
Llámame. Marqué el número de mis padres a las 8 de la noche, contestó mi madre. Le dije que había perdido la licitación, que el contrato había caído, que mi empresa tenía dificultades serias. Usé palabras vagas pero convincentes. 20 millones, le dije, usando la cifra que Rodrigo me había sugerido. Una cifra que sonaba catastrófica sin ser técnicamente precisa. Puede que tengamos que cerrar. El silencio al otro lado duró 3 segundos exactos. Ay, Andrés, yo sabía que esto iba a pasar, no dijo. ¿Cómo estás? No dijo. ¿Qué necesitas? No dijo. ¿En qué te puedo ayudar? Dijo. Yo sabía que esto iba a pasar. Luego llamaron a Sebastián. Escuché de fondo su voz, aunque no las palabras. Mi madre volvió al teléfono y me dijo que Sebastián quería hablar conmigo, que él podía quizás ayudarme a reorientar mi carrera dentro de la empresa familiar si yo necesitaba un trabajo estable, que era una oferta generosa, que no debía dejarme llevar por el orgullo. Tomé nota de todo, literalmente. Tenía un blog y un bolígrafo y fui apuntando frases, tono, silencios. Después de 20 minutos, con la tranquilidad más absoluta, les dije que lo pensaría, que gracias por el apoyo y que hablábamos pronto. Colgué. Llamé a Rodrigo. ¿Qué escuchaste?, me preguntó. Todo lo que necesitaba escuchar. Lo que siguió fue un proceso que duró 6 meses. Rodrigo y su equipo construyeron el caso con una meticulosidad que a veces me parecía excesiva y que retrospectivamente fue exactamente necesaria. No lo hicimos rápido. No lo hicimos con ruido. Lo hicimos bien. La demanda fue presentada en los términos más ajustados posibles. Competencia desleal, filtración de información confidencial obtenida sin autorización y daño reputacional documentado. Los demandados eran el consorcio perdedor en su conjunto y, de manera individual, la persona que había proporcionado la información. Esa persona, según los registros que el equipo de Rodrigo había podido obtener a través del proceso legal, era un socio minoritario del consorcio que mantenía vínculos comerciales directos con la empresa de mi hermano. No era Sebastián. Sebastián no aparecía en ningún documento, pero la cadena era lo suficientemente corta como para que la pregunta fuera inevitable. El proceso legal avanzó. Los demandados contrataron buenos abogados. Hubo negociaciones, contraofertas, intentos de llegar a acuerdos extrajudiciales, que rechazamos en 3 ocasiones, porque las condiciones no reconocían adecuadamente el daño causado. En algún punto del proceso, el nombre de la familia Vidal empezó a aparecer en conversaciones del sector. No en documentos judiciales. En conversaciones. En ese espacio gris, donde la reputación se construye y se destruye sin que nadie firme nada. El consorcio perdedor comenzó a perder contratos propios. No por ninguna acción nuestra, sino porque las preguntas que el proceso había levantado sobre sus prácticas generaban la cautela natural de quienes no quieren complicaciones. Una entidad financiera que estaba a punto de contratarlos decidió no hacerlo. Un fondo de inversión con el que tenían conversaciones avanzadas pospuso indefinidamente la negociación. Las consecuencias eran reales, progresivas y completamente legítimas. Eran simplemente el resultado de haber actuado como actuaron. Mi hermano me llamó un miércoles por la mañana. Yo estaba en una reunión con mi equipo, revisando los proyectos del trimestre siguiente, y vi su nombre en la pantalla del teléfono. Salí de la sala, respiré una vez y contesté. Andrés. Su voz tenía una tensión que yo nunca le había escuchado. Necesito que hablemos. Claro, ¿cuándo? Esta semana, en persona. Nos vimos en un café del centro, neutro, sin ninguna carga emocional asociada. Sebastián llegó 5 minutos tarde, que era inusual en él. Pidió un café, lo revolvió sin beberlo, y me miró con esa expresión que tienen las personas cuando quieren parecer más calmadas de lo que están. El proceso legal empezó. Está afectando a personas que no tienen nada que ver con lo que tú crees que pasó. Yo no creo nada, le dije con calma. Los hechos están documentados. Los hechos son interpretables. Algunos sí, otros no. Hubo una pausa larga. Sebastián abrió las manos sobre la mesa, un gesto que quería parecer abierto y conciliador. Somos familia, Andrés. Lo somos.
¿Y eso no cuenta para nada? Lo miré durante un momento. Cuenta mucho, pero no cambia lo que pasó. Nadie quiso hacerte daño. Puede ser, dije, pero el daño ocurrió de todas formas, y las consecuencias de las acciones no desaparecen por las intenciones que había detrás. Sebastián se recostó en la silla. Vi en su cara algo que reconocí, no con satisfacción, sino con una especie de tristeza tranquila. Era la expresión de alguien que por primera vez se da cuenta de que no puede controlar la situación, que las reglas que él conocía, las del apellido y las conexiones y el capital relacional, no estaban funcionando. Aquí. ¿Qué quieres?, me preguntó finalmente. Yo no quiero nada, le respondí. El proceso legal sigue su curso. Eso es independiente de lo que yo quiera. Mis padres se enteraron de la totalidad de la situación de una manera que no fue a través de mí. Rodrigo me había advertido que en algún momento el proceso generaría suficiente visibilidad como para que llegara a sus oídos por otras vías. Y así fue. Un amigo de mi padre, un hombre del sector al que yo conocía de toda la vida, llamó para preguntarle si sabía lo de su hijo menor. Mi padre me llamó esa noche. Su voz era diferente a cualquier versión de su voz que yo hubiera escuchado antes. No estaba enojado. Estaba, creo, genuinamente desconcertado. ¿Por qué no nos dijiste nada?, me preguntó. Era la pregunta más difícil que podría haberme hecho, porque tenía demasiadas respuestas verdaderas. Porque estaba trabajando, le dije. Era cierto. Era la respuesta más simple y la más completa al mismo tiempo. Pero el tamaño de todo esto, no sabíamos que tenías ese nivel de... Lo sé. ¿Cuánto tiempo llevas así? Varios años. Otro silencio. Este diferente a los anteriores. Más largo, más pesado, más cargado de cosas que ninguno de los dos sabíamos todavía cómo nombrar. ¿Por qué no nos lo contaste?, repitió, pero esta vez la pregunta era distinta. Ya no era una acusación. Era algo más parecido a una herida. Papá, dije despacio. Vosotros ya teníais una idea formada de lo que yo era. Era más fácil dejaros, tenerla. Él no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era más baja. Eso no es justo, Andrés. Quizás no, pero es honesto. La conversación con mi madre fue diferente. Fue en persona, en la casa de mis padres, un sábado de noviembre. Ella había preparado comida, que era su manera de crear un contexto en el que las conversaciones difíciles tuvieran un marco de normalidad. Me senté a la mesa, comí porque ella lo necesitaba, y esperé. Cuando te llamé ese día y te dije que sabía que esto iba a pasar, empezó mirando su plato. Me refería a que sabía que el mundo de las finanzas era arriesgado. Lo sé, mamá. No me refería a que... No quería decir que me alegrara. Lo sé. ¿Estás bien?, era la pregunta que no me había hecho aquella noche. La que había llegado tarde, pero que había llegado. Estoy bien, le dije. Estoy mejor que bien. La empresa está creciendo. El contrato es nuestro. El proceso legal va en la dirección correcta. Ella asintió, con movimientos pequeños. Tu padre y yo no sabíamos... No. No sabíais. ¿Por qué no? Mamá. Puse la mano sobre la suya un momento, con suavidad. Vosotros teníais una imagen de mí que os era cómoda. No os culpo por tenerla. Pero yo no la podía cambiar simplemente diciéndoos lo que hacía. Vosotros necesitabais creerlo, y para creerlo necesitabais verlo. Y para verlo tenía que ocurrir algo que no pudierais ignorar. Hubo un momento de silencio en el que ambos sabíamos lo que no estábamos diciendo, que lo que había hecho posible que no pudieran ignorarlo había sido en parte el comportamiento de Sebastián, y que ese comportamiento tenía raíces en una dinámica familiar que todos habíamos construido juntos durante décadas. Mi madre empezó a decir algo sobre el perdón, sobre la familia, sobre la importancia de no perder lo que teníamos. La escuché. No la interrumpí. Cuando terminó, le dije que la quería, que eso no estaba en discusión y que al mismo tiempo necesitaba tiempo, que algunas cosas no se resolvían en una tarde con comida casera en la mesa. Que el amor era real, pero que también lo habían sido las consecuencias de ciertas decisiones, y que ambas realidades merecían el espacio que necesitaban para encontrar su equilibrio.
Ella asintió. Creo que entendió más de lo que esperaba entender. El proceso legal concluyó 5 meses después con un acuerdo extrajudicial que incluía una compensación económica significativa, el reconocimiento formal de las prácticas irregulares y una serie de condiciones que afectaban la operatividad futura del consorcio demandado. No fue una victoria espectacular. Fue lo que tenía que ser. Una corrección documentada de un desequilibrio real. El socio minoritario que había filtrado la información perdió su posición en el consorcio como consecuencia del proceso. La empresa de mi hermano sobrevivió, aunque reducida. Sebastián y yo no hablamos durante 4 meses después de aquel café en el centro. Cuando volvimos a hablar, fue en el cumpleaños de mi padre, en un contexto familiar que hacía inevitable el encuentro. Fue cordial, fue adulto. No fue cálido, no todavía. Quizás nunca de la misma manera que antes, pero fue real y fue honesto. Y eso era suficiente para ese momento. Mi padre me pidió perdón una noche por teléfono, de manera directa y sin rodeos, que era la forma en que él sabía hacerlo cuando de verdad lo intentaba. Le dije que lo escuchaba, que apreciaba que lo dijera, y que las cosas entre nosotros iban a estar bien. No le dije que todo estaba olvidado, porque eso habría sido una mentira cómoda. Le dije la verdad, que las cosas iban a estar bien, que eso era suficiente. Hay una chica en mi equipo que se llama Valentina. Tiene 24 años. Viene de una ciudad pequeña del interior. Estudió en una universidad pública con beca completa y llegó a mi firma hace un año, con un currículum que en otra empresa habría pasado al final de la pila, porque no tenía los nombres correctos ni el colegio adecuado. Yo la contraté después de una entrevista técnica de 2 horas en la que demostró que pensaba con una precisión que yo no había visto con esa frecuencia. Valentina no sabe casi nada de mi historia personal. Lo que sabe es lo que ve en el trabajo. Una persona que llega puntual, que da retroalimentación directa y útil, que no grita cuando algo sale mal y que pregunta antes de asumir. Una persona que cuando ella trae una idea, la escucha hasta el final antes de responder. Estamos construyendo juntos un modelo de análisis de riesgo para mercados emergentes, que, si funciona como creo que va a funcionar, puede cambiar la manera en que ciertas instituciones toman decisiones de inversión en regiones que históricamente han sido subestimadas por el capital internacional. Es un trabajo técnico, complejo, lento, requiere paciencia y rigor, y la disposición a estar equivocado durante el tiempo que sea necesario antes de llegar a una respuesta que valga algo. El otro día Valentina me preguntó, mientras revisábamos juntos un conjunto de datos, cómo había llegado a hacer este trabajo. No de manera personal, sino técnica. ¿Qué me había hecho elegir este enfoque, esta área, esta metodología? Le dije la verdad, que había aprendido muy temprano que los mercados que nadie observa con atención son exactamente donde ocurren las oportunidades más interesantes. Que la subestimación, cuando la conoces desde adentro, deja de ser un obstáculo y se convierte en información. Que lo que otros no ven, si lo ves tú con la claridad suficiente, es donde se construye algo que dura. Valentina me miró por un momento, asintió despacio y volvió a los datos. Eso fue todo. Y fue suficiente.